Arresto de película el domingo. Un hombre fue sacado de una iglesia en plena misa por la Policía Nacional Civil. Había estado involucrado en una balacera y disparó contra los agentes para intentar huir. Ahora investigan si tiene vínculos criminales. Alto en la Roosevelt, indignante, con total calma, el criminal acomoda su moto en medio del tránsito y se acerca a un conductor para robarle el celular. Agrede a su víctima y huye con total impunidad. Accidente en cadena ocurrido en Ciudad Vieja. Camión colisiona contra vehículo y este golpea una motocicleta. Todo quedó grabado en video. La pregunta: ¿quién tuvo la culpa? La asesinaron al salir de trabajar. Continúa la investigación por ataque armado contra una mujer de 20 años en Zona 10, quien según la investigación fue emboscada cuando salía del trabajo. En el lugar del ataque hoy solo hay una veladora y un vaso con agua. Las amas de casa hoy no son solo amas de casa, sino que son fundamentalmente trabajadoras, y esto hace que su movilidad, sobre todo en ciertas áreas, es altamente vulnerable. Ministro de Gobernación dice que hay un incremento de violencia en el país y las amas de casa son un grupo vulnerable. Más adelante le presentamos sus declaraciones. Se inspiró en sus hijos. Hoy conocemos la historia de Úrsula, una cineasta que prepara la primera serie infantil animada dirigida por una guatemalteca. Lunes 5 de mayo, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo en este nuevo horario a través de Guatevisión. Soy Alexis Ponce y doy la bienvenida a los panelistas que hoy nos acompañan: Malena Flores, politóloga; Germán Galindo, internacionalista; Stephanie González, abogada; y Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores. Y vea este inédito video, es un asalto que fue captado a plena luz del día en la calzada Roosevelt. En el video compartido en las redes sociales se observa cómo el asaltante, quien viajaba a bordo de una motocicleta, se toma su tiempo para estacionarse en plena calle y bajar con arma en mano para despojar de sus pertenencias a un conductor que transitaba por esta vía, aprovechando que no había ningún agente de Policía Nacional Civil. Tras terminar el asalto, toma su motocicleta y tranquilamente continúa con su trayecto. Ahí tenemos las imágenes de lo que ha ocurrido en la calzada Roosevelt. Total impunidad, descaro, desfachatez. ¿Hasta dónde la calzada Roosevelt sigue siendo, Malena, uno de los puntos más peligrosos para que los ciudadanos transiten? Correcto, Alexis. Creo que este es un tema que ya es de hartazgo para la mayoría de los ciudadanos, porque justamente ya sabemos todos que es una vía que se congestiona, y a las horas en las que se congestionan, entonces ya se siente uno muy incómodo. Creo que hace poco leía un artículo que hablaba de cómo muchos conductores en países latinoamericanos tenemos PTSD, como estrés postraumático, cuando vamos manejando y estamos como con un estrés y con el cuello tensado y viendo a todos lados, y cuando una moto se nos acerca nos ponemos tensos. Entonces es un momento que debería de ser como de paz y de relajación, voy de punto A a punto B, voy a mi destino, y simple y sencillo, ya no podemos abrir los vidrios, hay que estar demasiado pendientes. Entonces creo que el guatemalteco promedio y que utiliza carro o el transporte público ya está muy incómodo con estas situaciones y ya es desesperante, ¿verdad? A ver, Germán, aquí hay elementos que llaman la atención. Primero, la motocicleta, la placa no es visible, está pegada en la parte baja del asiento. Las autoridades, Policía de Tránsito, Policía Nacional Civil, ¿se hacen de la vista gorda? ¿O qué pasa con esto? Porque no detienen a estos motociclistas que no tienen la placa de circulación. A ver, no sé exactamente a qué hora se tomó el video, me parece muy extraño, eso sí, probablemente más adelante también lo pudieron haber detenido. Recordemos que la Roosevelt está dividida en dos partes, una parte es de la capital y la otra parte es de Misco. Esta, por lo que veo en el video, el asalto ocurrió en la primera parte, que es la parte de la ciudad, digamos, la que está pegada a la ciudad. Allí, en todo caso, es responsabilidad, por supuesto, de la municipalidad de la capital. Es importante entender por qué no hay agentes ahí cerca, porque ahora pico siempre se necesita de agentes que estén conduciendo el tráfico y que puedan dar vía a los vehículos y que puedan evitar precisamente, por lo menos, hacer acto de presencia para tratar de evitar este tipo de situaciones, que de por sí me parece muy extraño a plena luz del día y con la tranquilidad con la que lo haya hecho. Porque también te digo, en muchas ocasiones hemos visto videos en donde el motorista termina siendo
atropellado. Pero es un descaro total, porque incluso le despoja de su teléfono y todavía le agrede con el arma. Una situación tan complicada que pudo haber finalizado en una tragedia. Hay que tener mucho cuidado, no solamente aquí en la calzada Roosevelt, en otros puntos de la capital guatemalteca. Hay una cámara de seguridad grabó el percance entre un camión, una camionetilla y también una motocicleta que ocurrió ayer en el cruce para entrar a Ciudad Vieja, Zacatepeque, sobre la ruta nacional 14. En las imágenes ahí tenemos el momento. Se observa que la camionetilla gris se detiene en el carril derecho, aparentemente para cruzar e ingresar a Ciudad Vieja. Tan solo unos instantes después, un camión impacta en la parte de atrás del vehículo, que a su vez colisiona una motocicleta. Las imágenes también dejan ver que en la parte trasera del camión viajaban adultos y niños. El hecho ocurrió ayer por la mañana, alrededor de las 9:41. La señalización es importante, las luces, el no viajar a exceso de velocidad. Este cruce particularmente, Stephanie, es muy peligroso porque viene en descenso, en una bajada, sí. Y si no hay unos buenos frenos, ocurren accidentes como este. La falta de señalización, como tú mencionabas, la falta de educación vial es importante en todos estos casos. Alexis, no pude observar si por lo menos puso el pie de vías que iba a cruzar. No vi, pero la verdad que se nota que la persona le falta un poco de educación y que igual manejar a exceso de velocidad puede ocasionar muchos accidentes. Justamente este fin de semana yo viajé, afortunadamente no vi ningún accidente, pero lo que sí pude observar es que varios transportes pesados no manejaban con nada de prudencia, porque además que tienen que ir muy lentos, iban súper rápido y aparte de esto iban arrebasando en una carretera que la verdad es cero segura. Y Omar, en tus viajes por carretera te has topado con situaciones similares, donde los cruces son peligrosos, no hay una buena señalización y pone en riesgo la vida de quienes utilizan la vía pública. Claro, mira, bueno, gracias a Dios la hemos salvado en varias ocasiones, pero lo que nos hace falta realmente entender como ciudadanos es el respeto a la señalización y a las reglas de tránsito. Número uno, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, señalización sí hay. Número dos, o sea, la camionetilla se para. Y cuando tú ves que hay una línea continua, no te tienes que hacer un giro, sino que tienes que seguir de largo, no puedes rebasar. Tuvo que buscar el retorno más cercano para dar la vuelta. Número dos, cuando vemos una línea que es discontinua, quiere decir que nosotros sí podemos rebasar, obviamente con precaución. Entonces hace falta realmente la interpretación de las personas que conducen sobre las señales de tránsito. Otro de los aspectos muy importantes es que si vemos la imagen es en una curva. Las reglas de tránsito dicen que en una carretera tan importante como la RN14 la velocidad es 80 kilómetros por hora. La mayoría de nuestras carreteras son sinuosas, quiere decir que hay mucha curva. Esta es una curva. ¿Qué tuvo que haber hecho la persona que venía atrás? Bajarle la velocidad de 80 posiblemente a 60 o a 50 kilómetros por hora. Pero todo redunda en que realmente nos hace falta educación y saber interpretar las señalizaciones en la carretera, Alexis. Claro, porque de nada sirve que tengamos todas las señales si no las respetamos. Pero es que yo no entiendo ahí qué señales. Yo solo veo que está pintada la carretera, claro, pero yo sí quiero poner responsabilidad en que si no se puede cruzar allí, ¿por qué la entrada está allí? Y de qué manera, si venís del retorno, no se puede hacer esto en una cuchilla, es de igual manera peligroso por la gente que viene saliendo. Yo sí pongo la responsabilidad entonces en que si bien la carretera está pintada, por lo menos debería de existir otra forma de poder cruzar allí o una extensión de carril. De alguna manera creo yo que sí se puede hacer. Entiendo que sí está señalizado el camino, pero claro, creo que si bien se equivoca la persona, porque en una carretera si no podés parar de inmediato y no podés quedarte esperando, tiene que existir una forma, ya que esto no es la primera ni la última vez que ha pasado. Y la RN14 ha tenido múltiples accidentes. Hemos hablado de lo que ha ocurrido en la famosa Vuelta del Diablo, como le han denominado los vecinos de este sector. Y pasamos a otras informaciones, ya que durante el fin de semana una mujer de 20 años fue atacada con arma de fuego en la zona 10 capitalina cuando salía de trabajar. En el lugar quedaron 22 casquillos y las autoridades ya trabajan en una hipótesis para este caso. Por el que Sharon Rodríguez, de 20 años, caminaba a eso de las 5 de la mañana con 30 minutos del pasado sábado, cuando desconocidos que se movilizaban por este sector de la vía pública decidieron interceptarla. Y es que su objetivo era uno: arrebatarle la vida acá,
Tras el ataque, lo único que queda en el lugar es una veladora y un vaso de agua para darle descanso al alma de esta mujer que había salido de trabajar de un centro nocturno antes del crimen. Sharon fue acorralada por sus victimarios a la altura de la Primera Avenida y 13 calle de la zona 10 capitalina, a eso de las 5 de la mañana con 30 minutos del pasado sábado. Durante el ataque recibió más de 5 heridas de arma de fuego, 2 de ellas en el abdomen, las cuales fueron letales. En la escena se localizaron 22 indicios balísticos, los cuales fueron procesados por el Ministerio Público. Actualmente se observan 2 cámaras de seguridad que podrían ser fundamentales para la investigación de este caso. Se sabe que la mujer iba sola durante el hecho y para reconocerla, su pareja llegó a la escena del crimen. Una de las hipótesis es que el hecho podría tratarse de un ataque directo por ajuste de cuentas. Sin embargo, será el Ministerio Público el encargado de determinar qué realmente ocurrió ese día. Con imágenes de Carlos Ochoa, para Impacto Directo, Rosemary Ávila. Y según el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, los casos de homicidios y ataques armados que se han registrado en los últimos días en zonas 9, 10 y 14 responden a ataques directos. El funcionario fue cuestionado por la muerte de un chef que fue ultimado a tiros el pasado 1 de mayo en la zona 14, además del fallecimiento del periodista Cristian Martínez, quien recibió disparos en el abdomen en zona 10. Jiménez respondió que esas zonas se consideran seguras y por eso se maneja la hipótesis de que se trata de ataques directos. El ministro indicó que no tienen indicios de que haya conexión entre ambos hechos armados, por lo que se descarta que se trate de una banda criminal. Tenemos la probabilidad, la alta probabilidad que sea un ataque directo. El ataque directo se analiza por el comportamiento de quienes cometen el homicidio, cuando se nota de que hay claramente un objetivo de acercarse a la persona y dispararle. Entonces, no tenemos hasta el momento evidencia que haya una conexión de alguno de otro, pensando de que esté operando una banda o una pandilla específicamente. Creemos más bien de que, dada que es una área de mucha circulación, sus objetivos los encuentran en ese lugar. Lo cierto es que los casos de violencia se han disparado en este 2025. Stephanie, tenemos situaciones como lo que ocurrió con esta mujer y llama mucho la atención las declaraciones del ministro sobre que es una zona segura y ocurren este tipo de casos. Sí, como tú decías, en todo lo que va del año han habido demasiados casos. En lugar de bajar, esto ha ido incrementando y ellos lo saben. Y no considero que tendrían que esperar a que esto subiera, sino que tenían que actuar desde el inicio, desde que estuvo el primer caso. Ellos tenían que poner más seguridad y buscar las maneras necesarias para poder incrementar la seguridad, no solamente en estas zonas que regularmente uno dice la zona 14 es más segura o algo por el estilo, sino que en todas las zonas del país. Nuestro país es un país inseguro a donde vayamos. Considero que todos los guatemaltecos no estamos tranquilos en ningún lado donde estemos. Por eso no tienen que esperar que los casos incrementen, sino deben de actuar desde el inicio. Y esta que es una zona, la 10, turística también, Omar, zona hotelera, donde este tipo de casos no debiésemos estarlos comentando, si en efecto es un lugar donde se mantienen los patrullajes constantes por ser una zona altamente turística. Claro, pero también por ser una zona altamente turística, no podemos negar que ahí hay mucha presencia de narcomenudeo. Mira, en la nota anterior, en el caso de la señorita, pues las investigaciones hasta el momento del Ministerio Público dicen que tenía una doble vida. Trabajaba en un hotel en esas cuestiones de los juegos al azar, pero que también hay evidencia de que visitaba a muchas personas en la cárcel. Aquí el problema es, o la recomendación es, por favor, cuídense, cuiden su vida. Mi abuela siempre me decía, mira hijo, yo prefiero que mejor andes solo que mal acompañado. Jovencitas, jovencitos, díganme algo, ¿de quién se hacen acompañar hoy? No pongan en riesgo su vida. Y el tema de la violencia, mira, lo más lamentable de tanta pérdida de vida es que si le hace daño al tejido social. Número uno, cada vez vivimos con más miedo, ¿sí? Número dos, ya no hay confianza ni siquiera por las autoridades. ¿Por qué? Porque se desconfía de su proceder y sobre todo sobre su actuar. Pero lo que a mí más me duele y me indigna es el daño al tejido familiar.
porque hoy hay familias, hay niños que quedan huérfanos, hay familias que son monoparentales, ¿fruto de qué? De la violencia. Y si tenemos más violencia en el país, definitivamente la migración y muchos problemas más se desatan y prácticamente no hacemos nada, estimado Alexis. Y las zonas que se consideraban o las áreas que se creía que eran seguras finalmente no lo son, porque estos son crímenes, homicidios, pero los asaltos en zona 10 y zona 14, eso no se ha detenido en ningún momento, Malena. Sí, claro, yo creo que no siempre han habido este tipo de crímenes, creo que no ha habido en mi experiencia ningún momento en el que haya sido como, esta es un área de cero criminalidad, como dice Stephanie, esto es algo que a todos nos afecta y siempre nos ha afectado. Creo que, por ejemplo, en zona 14 pasa que es bastante seguro también porque la comunidad se ha unido como zona y han pagado servicios de seguridad privados para el área. Entonces creo que también por eso, zona 14 creo que se llaman las Águilas, que hacen patrullajes y están en constante vigilancia. Entonces, por ejemplo, es muy común escuchar que tal vez a alguien le roban, lo asaltan y le roban su teléfono, pero le avisan a motociclistas sin placas, motociclistas sin placas, pero van las Águilas y detectan y entonces ya llaman a la policía y la policía se acerca. Pero curioso que no reaccionaron con el crimen del chef, que fue en zona 14. Es un sector controlado por ellos. Claro, pero no. La realidad es que incluso ellos mismos lo han dicho en los grupos y WhatsApps que no pueden atacar toda la criminalidad. O sea, tendrías que tener un policía prácticamente en cada esquina o cada cuadra, ¿verdad? Y también la realidad es que pocas personas van a sacrificar su vida y ponerse frente a una bala para salvar a un desconocido. Eso es una realidad, aunque nos cuesta aceptarla. Y es una realidad que estamos enfrentando hoy, esa realidad de inseguridad y de temor, del estrés que nos platicaba hace unos momentos Malena, que creo que todos los ciudadanos lo vivimos en algún momento, Germán. Así es, y el tema que habla Malena es muy interesante porque si bien hay ciudadanos que se pueden pagar seguridad privada, eso llega o desencadena en que el Estado hasta cierto punto se desentienda de ese tipo de zonas y diga, bueno, es que ellos están pagando su seguridad privada, o que exista un conflicto entre la organización de la seguridad pública y la organización de la seguridad privada, porque a la hora de responder a una emergencia, ¿quién tiene la autoridad allí? Obviamente la seguridad pública, pero ¿quién realmente está protegiendo a la gente? La seguridad que se está pagando en ese momento, en teoría, por supuesto. Entonces, obviamente va a haber un conflicto aquí de intereses, pero también del otro lado, en zonas donde existe una actividad económica muy fuerte, a cualquier hora debería de existir esta respuesta rápida a las autoridades, que es lo que me extraña a mí. Me duele muchísimo, ya personalmente hablando, que el ministro, la figura del ministro, salga a hablar de una manera en la que se interpreta el mensaje como, es que no sabemos si son crimen organizado, porque ahí normalmente no pasa, no sabemos, todo es, no sabemos, ahí vamos, a ver qué pasa. Mientras tanto, la gente sigue padeciendo de este mal que tiene el país, porque sí, es una de las zonas más seguras del país, eso lo tenemos claro, ¿no? Lo que pasa es que aún así es una zona donde hay delitos y hay homicidios y hay asesinatos y hurtos, etcétera, etcétera. Comparado con otras zonas, sigue siendo de las más seguras. Bueno, y con esta información y detalles hacemos la pausa en Impacto Directo. Gracias por acompañarnos. Volvemos después de estos mensajes. Y vea este caso, 2 hombres lanzaron una granada de fragmentación a agentes policiales que realizaban un recorrido de seguridad. El artefacto impactó una autopatrulla, cayó en el jardín del Parque de San Mateo, Milpas Altas, y no explotó. Según el reporte de la Policía Nacional Civil, los capturados fueron identificados como Erickson, de 25 años, alias el Zombie, y Ludwig, de 28, alias el Negro, presuntos pandilleros del barrio 18. Luego de las detenciones, se resguardó el área donde se encontraba el artefacto explosivo y se coordinó la colaboración de agentes especializados, así como de fiscales, para las diligencias correspondientes. Y es un caso bastante curioso. Para hablar del tema nos acompaña el vocero de Policía Nacional Civil, César Mateo, a quien le doy la bienvenida. Inspector, buenas noches, gracias por estar aquí en Impacto Directo. Podemos decir que afortunadamente este artefacto no explotó porque hubiese dañado la integridad de los elementos policiales y también de las personas que se encontraban en este parque.
Así es, Alexis, buenas noches, muchas gracias. Sí, es que es un hecho que sucedió en San Mateo, Milpas Altas, allá en Antigua Guatemala. La Policía Nacional Civil realizaba sus recorridos de seguridad ciudadana cuando estos individuos que pertenecen al barrio 18 lanzaron el artefacto explosivo, es una granada de fragmentación que afortunadamente, como tú lo decías, no detonó. Si no, otra historia estuviéramos contando en estos momentos. Lo importante es que los agentes de Policía Nacional Civil reaccionaron inmediatamente, le dan persecución a estos individuos porque el artefacto pegó en la estructura de la autopatrulla y rebotó hacia el jardín de este parque donde fue esta acción. Los logran neutralizar, ponerlos a disposición de juez competente, incluso la población quería tomar la justicia por su mano, los intentaron linchar, a alias el zombie, pues le ocasionaron una herida en el sector del cráneo, pero la Policía Nacional Civil, siguiendo los protocolos, los evacuó. Para ponerlos en contexto, estas dos personas pues, son del barrio 18 y tú lo mencionabas, uno ha sido identificado como Erickson Pérez, de 25 años de edad, y también está Ludwig, de 28 años de edad, quienes son integrantes del barrio 18 y lanzaron este artefacto explosivo que afortunadamente... Este artefacto finalmente no explota porque ellos no logran hacer la maniobra correcta, o ¿qué identificaron ustedes? ¿Tienen ya esa información? Sí, la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos DIDAE de la Policía Nacional Civil se hizo presente al lugar, resguardó el área para que también el Ministerio Público realizara la diligencia correspondiente, y se determinó que posiblemente tendrían algún tipo de daño ya que el artefacto no accionó. Ellos toda la intención era de provocar algún daño y lanzaron este artefacto explosivo contra la unidad de la Policía Nacional Civil, pero los expertos de DIDAE indican que posiblemente podría haber tenido algún desperfecto del artefacto. Claro, ¿qué está pasando en San Mateo, Milpas Altas? No es una zona que sepamos que es controlada por pandillas. ¿Qué han identificado ustedes en este sector? Sí, mire, el tema de pandillas es muy complejo. Ellos siempre están tratando la manera de abarcar más terreno y buscar lugares que puedan tener ellos algún tipo de comercialización de su lucro a través de la extorsión, a través de los asaltos, y buscan estos lugares porque comúnmente todos sabemos que es un área turística, que hay personas que pueden ser vulnerables a algún tipo de robo. Es por ello que los esquemas de seguridad, los planes operativos se están fortaleciendo de gran manera para poder brindar seguridad como la población se lo merece en estos lugares. Pero lo más importante de todo esto es la denuncia ciudadana, porque ha sido la herramienta que a nosotros nos permite accionar y llevar tras las rejas a las personas al margen de la ley. Claro, tenemos preguntas de nuestros panelistas. Germán. Sí, es bien interesante este caso por el artefacto que se utilizó. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo consiguen las pandillas una granada de fragmentación? Uno. Dos, en el caso de que, por ejemplo, les lancen, porque la granada fue lanzada hacia la patrulla con la intención de cometer un homicidio contra los oficiales, ¿no? No, en ese caso tiene... ¿Por qué los oficiales no pueden responder con fuego ante esa amenaza? Porque es un claro ataque, es como que si alguien les estuviese disparando, ¿no? ¿Por qué no podrían ellos abrir fuego en contra de los pandilleros que les están lanzando una granada? Esas son las dos. Mire, las instrucciones del señor director general han sido claras y precisas. Cuando se trata de defender a la ciudadanía guatemalteca, vamos a accionar, aunque nos toque enfrentar un proceso judicial. Y también estamos a la espera de que se autorice la nueva ley de la Policía Nacional Civil, donde ya va a estar reglamentado el uso del arma de fuego. No quiere decir que no se pueda utilizar, porque cuando la vida de uno está en riesgo, pero más importante aún, la vida del ciudadano está en riesgo, la Policía Nacional Civil tendrá que accionar. Tales muchos casos que han pasado en los que los compañeros han enfrentado un proceso judicial, pero gracias a Dios y gracias también a la Policía Nacional Civil y a las autoridades que dan el apoyo a los agentes, pues se han logrado solventar el proceso judicial como tal, porque han habido muchos casos en los que se ha tenido que accionar y delincuentes peligrosos han sido reducidos al orden de esta manera, porque igual no podemos esperar la proporción, han disparado primero antes que la policía. Omar. César, bienvenido, buenas tardes. Mire, créanme que cuando nosotros vemos capturas, cuando nosotros vemos agentes de la policía, como literalmente se dice, ¿verdad? Poniéndole el pecho a las balas, porque realmente ustedes todos los días también salen a jugarse la vida. Pero cuando vemos casos concretos, como lo que sucede precisamente en la calzada Roosevelt, ¿verdad? Que solamente una persona genera pánico. Es ahí donde realmente uno tiene la percepción de que la policía nos está en deuda. ¿Qué piensa usted? Mire, la Policía Nacional Civil está haciendo un esfuerzo, está redoblando esfuerzos para poder dar seguridad. A veces hay horarios pico,
Hay sectores en que tenemos 40.000 policías al servicio de la población guatemalteca, 38.000 operativos que tratan de dar seguridad y la población va en incremento. También el tema de las motocicletas son muchas las que circulan y este es un vehículo utilizado por los delincuentes para poder utilizarlo en estas horas pico, y las autopatrullas también están a veces en el tráfico. Sin embargo, ahora ya tenemos, por orden del señor director general, poder tener personal policial de particular que pueda estar en estos lugares para poder sorprender a estas personas y que no se ocurran estos hechos que lamentablemente nosotros como autoridades son demandantes y la verdad nos preocupa. Sin embargo, los planes operativos y los esquemas de seguridad los estamos tratando de fortalecer y queremos dar una respuesta inmediata y ponerlos tras las rejas. Y esto no va a ser el caso, no va a ser la excepción. Le vamos a dar seguimiento porque tenemos una unidad de videoforense que se encarga de darle seguimiento a cámaras de videovigilancia para establecer realmente de quién se trata, y en los próximos días tenemos que buscar la manera de ponerlo tras las rejas. Bueno, vamos a hablar ahora del caso de Bárcena. Inspector, le pido que siga con nosotros porque durante el fin de semana se reportó la captura de un hombre que fue sacado de una iglesia en plena misa por agentes de Policía Nacional Civil. Hoy las autoridades han informado que Daniel Robles, de 25 años, no forma parte de ninguna estructura criminal y se analiza si la balacera que empezó en un centro comercial se debió a que se encontraba bajo efectos de drogas. La Policía Nacional Civil informó que David Moisés Robles Navarro, de 25 años, responsable de disparar contra agentes de la PNC y guardias de seguridad privada durante el fin de semana, no pertenece a ningún grupo criminal. Y además, están tras el rastro de una segunda persona que acompañaba a Robles Navarro en el pick-up blanco, donde se conducían al momento de la balacera. Robles Navarro, al ser perseguido por la Policía Nacional Civil, se refugió en la iglesia de Bárcena, irrumpiendo en la misa de las 9 de la mañana, donde feligreses impactados observaron cómo las autoridades con armas coparon al hombre para capturarlo. Las autoridades detallaron que se realizarán pruebas toxicológicas a Daniel Robles, quien aparentemente se encontraba en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga al momento que ocurrió el hecho. César Mateo, vocero de la PNC, afirmó que Daniel Robles no tiene antecedentes policíacos o penales y que el arma con la cual disparó no se encuentra a su nombre, pero no tiene reporte de robo. El Ministerio Público busca imputarle los delitos de transporte y o traslado ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivas, disparos sin causa justificada y atentado con agravaciones específicas. El juzgado de turno de Villanueva se encuentra a cargo del caso y resolverá en las próximas horas si Robles Navarro queda ligado a proceso penal. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Impacto Directo, Lourdes Arana. Sí, definitivamente parece una escena sacada de una película de acción, este intercambio de disparos entre este sujeto y la Policía Nacional Civil. El momento en el que se refugia en la iglesia, inspector, la forma en la que actúan los agentes para evitar que haya fuego cruzado, porque había muchas personas en un lugar cerrado y el riesgo era bastante grande. ¿Cómo se capacitan para actuar en este tipo de situaciones?
Sí, yo soy del criterio de que aplaudo la acción de la Policía Nacional Civil, reaccionó inmediatamente y lo más importante, lo que tú me dices, no hubieron daños colaterales, ningún ciudadano que pudo haber salido ileso. Sin embargo, este individuo en su intento de huir sí ocasionó varios, ¿qué te digo? Destrozos. Daños materiales. Daños materiales a otros Y el miedo vehículos, también a la el gente. miedo. Pues todo esto inició, para ponerlos en contexto, inició cuando hubo una alerta en San Miguel Petapa. Esta persona presuntamente amenazó a guardias de seguridad privado de un centro comercial, por lo que la alerta se activa. La Policía Nacional Civil, al ubicarlo, intenta detenerlo, le marcan el alto y él no obedece. Al contrario, acciona un arma de fuego que llevaba con él, es una pistola marca Girsan que no tiene licencia de portación de la misma, y acciona esta arma de fuego en contra de la Policía Nacional Civil. La policía repele el ataque y hasta llegar hasta la 12 Avenida y Segunda Calle en Bárcenas, Villanueva, en la zona 3, él desciende del vehículo y sigue disparando e ingresa a una iglesia. Como pudieron ver, yo creo que todos lo vimos, fue una situación algo mediática y la Policía Nacional Civil lo logra neutralizar. Es importante poder decirles y detallar que la Policía Nacional Civil ya tenía conocimiento de este hecho y por eso era que como él disparó, repelieron el ataque. Gracias a Dios no hubo ninguna persona lesionada y él también salió ileso de esta. El mercado de armas ilegales, ¿qué tan grande es y qué tanto les preocupa a las autoridades por este y otros casos donde han identificado a personas que portan armas sin ningún tipo de permiso? Sí, la Policía Nacional Civil al momento de detener a alguien que no cargue su licencia de portación, pues lo va a poner a disposición por portación ilegal de arma de fuego. Sin embargo, en este caso se está en investigación porque el arma de fuego está solvente, no tiene ningún reporte de robo y así también pues podría pertenecer de repente a algún familiar o a alguien de él porque el arma no tiene ningún reporte de robo, está totalmente solvente. Sin embargo, él la portaba de manera ilegal y se presume que podría andar bajo efectos de licor extremo, que ya serán los peritajes correspondientes lo que determinen si él andaba bajo efectos de licor, pero sí accionó su arma de fuego en contra de la Policía Nacional Civil. Hubieron varios disparos que pudieron observar ustedes en las imágenes que se viralizaron, pero la policía actuó de manera profesional y también él salió ileso, que también está vivo de milagro porque la policía pudo solventar esta situación de manera profesional sin herirlo. Claro. Malena. Gracias, inspector. Yo tenía una duda. Cuando son este tipo de casos en los que pues hay armas de fuego involucradas y población, ¿cómo y quién toma la decisión de, por ejemplo, que entren elementos armados a la iglesia? ¿En qué momento se toma esa decisión, ya sea una iglesia, una escuela pública, un lugar donde hay pues muchos ciudadanos, menores y personas adultas? ¿Qué es lo que sopesan en esos casos, en esas situaciones? Sí, la legislación vigente a nosotros nos ampara para poder ingresar cuando hay alguna señal de auxilio, incluso a algún domicilio, porque todo el mundo dice que no pueden ingresar a hacer un allanamiento ilegal, allanamiento de morada, porque hay horarios específicos y tiene que haber una autorización previa. Sin embargo, la ley nos ampara a nosotros cuando hay gritos de auxilio, personas que pidan auxilio desde el interior de un domicilio o algún otro centro, algún otro lugar, la Policía Nacional Civil puede ingresar para poder auxiliar a la persona que está solicitando el apoyo en ese momento. Y en este caso, recapitulando la denuncia, siempre se habla de denunciar, de llamar a los números de Policía Nacional Civil y todo el seguimiento. ¿Cómo ganar de nuevo esa confianza del ciudadano? Porque este es un ejemplo de un seguimiento que le dieron gracias a una denuncia de los guardias de seguridad privada. Nosotros hacemos el llamado a la cultura de denuncia porque está comprobado que la valiente denuncia ha salvado muchas vidas. Y para mí eso sopesa por sobre todo porque cuando la persona se atreve a denunciar, puede ser que salve muchas vidas. Se han resuelto casos muy importantes gracias a que las personas deciden denunciar y es por ello que yo siempre hago ese llamado a la denuncia. Usted puede llamar al 110 o al 1561 si tiene alguna emergencia o no necesariamente puede ser víctima del delito, pero si es conocedor o sabe de que en algún barrio, alguna colonia se está llevando algo al margen de la ley, usted puede contribuir con la seguridad de todos los guatemaltecos a través de la denuncia. Claro, salvaguardando la vida, que eso es lo más importante, el poder advertir a las autoridades sobre este tipo de situaciones que se han estado registrando. Bárcena, Villanueva en específico, ha sido uno de los lugares con más incidencia de violencia y por eso se hablaba mucho sobre vinculación con pandillas en el caso de este sujeto. ¿Cómo están trabajando ustedes el tema de seguridad en el municipio de Villanueva? Mire, en Villanueva se está trabajando el tema de la seguridad también con apoyo de las municipalidades,
porque también las cámaras de vigilancia juegan un papel fundamental en esclarecer los hechos que ya ocurrieron, pero también anteponernos, porque a través del estudio de la demarcación y el análisis que se hace, se pueden tener los lugares donde hay antecedentes de incidencia delictiva, y es ahí donde nosotros le apostamos a más seguridad, a más presencia policial y personal policial de particular si es necesario, para poder darle la caída, como decimos en el léxico chapín, a los delincuentes que cometen delitos contra la vida, que son los más demandantes, pero también por supuesto contra el patrimonio de los ciudadanos guatemaltecos. Inspector, gracias por acompañarnos en Impacto Directo. Feliz noche. El inspector César Mateo aquí con nosotros platicando sobre la inseguridad, las acciones de la Policía Nacional Civil para el resguardo de los ciudadanos. La pausa y volvemos. Las historias que lo impactan llegan ahora a las 7 de la noche. Desde este lunes 5 de mayo no se pierda ni un detalle de las noticias más sorprendentes y emocionantes de la jornada. Desde las 19 horas acompaña a nuestro equipo de panelistas y viva las mejores discusiones sobre los temas que marcan el día a día de los guatemaltecos. Impacto Directo, ahora a las 7 de la noche, solo por Guatevisión. El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, aseguró que ha existido un incremento de homicidios en mujeres y según las autoridades esto responde a que poblacionalmente en el país hay más mujeres que hombres, pero también se ha registrado un fenómeno en el que las amas de casa son vulnerables. El problema de que las mujeres son altamente vulnerables para el tema de la violencia y particularmente la violencia homicida. Esto porque evidentemente las amas de casa hoy no son solo amas de casa, sino que son fundamentalmente trabajadoras y esto hace que su movilidad, sobre todo en ciertas áreas, es altamente vulnerable. Y obviamente preocupa el hecho de que sean vulnerables. Sabemos que la mujer hoy es una mujer que no solamente se queda en casa, Estefan, una mujer que contribuye en la economía familiar, que muchas veces desempeña ese papel de papá y mamá y que debe salir a la calle y exponerse a este tipo de situaciones. Sí, un gran porcentaje de las guatemaltecas son mujeres trabajadoras y que, como tú decías, pasan gran parte de su tiempo trabajando fuera de su casa y esto regularmente es un riesgo, ¿verdad?, para la población. Y generalmente son mujeres. ¿Por qué las mujeres son más vulnerables que los hombres? Tal vez porque se considera que la mujer tiene menos fuerza que un hombre, no puede atacar tan fuerte al momento de que exista algo como la fuerza que tiene un hombre, ¿verdad? Pero considero de que todas las mujeres, si sabemos de todo eso, también debemos de cuidarnos un poco más. Obviamente esto es problema del gobierno y debe de incrementar la seguridad, pero también uno como mujer debe de tener ciertas cuestiones para incrementar su seguridad personal. Pero este tipo de afirmaciones también empiezan a generar ese miedo, Omar, a las mujeres, el decir, mejor no voy a salir o en qué horario puedo realmente hacer las actividades. Mira, claro que es una declaración que desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto, deja mucho que desear, porque al final una vida es una vida. Sí, lamentable que sea por el lado de las damas, pero acá lo que me llama la atención es que por primera vez reconoce que la tasa de asesinatos va en aumento. O sea, ya no es una cuestión de percepción, ya lo reconoce. Pero hay algo que es concluyente. Mira, cuando los asesinatos van a la alza, quiere decir que hay crisis de ingobernabilidad, pero sobre todo una crisis de seguridad. Y es ahí donde usted, estimado señor ministro, pues tiene que poner las barbas en remojo para darle una solución a la población que tanto lo exige hoy en día. Y las mujeres, sí, esa vulnerabilidad, pero se tienen que tomar acciones y ya se ha identificado, Malena, porque no es solamente el decir son las más vulnerables y sabemos que el mayor número poblacional son mujeres, pero ¿qué acciones se están tomando para resguardar la vida de las mujeres guatemaltecas? Justamente, Alexis, creo que hubo un artículo que salió hace poco que hablaba cómo durante la pandemia también se incrementaron los casos de violencia doméstica y de violencia en contra de las mujeres. Y creo que es un hecho que la mujer ante estas situaciones pues es una persona en extremo vulnerable. Creo que por supuesto también en los últimos años, en las últimas décadas, se han dado muchísimos avances en cuanto a derechos de la mujer y en cuanto a espacios que hemos podido reivindicar y tomar, pero también hay un largo camino que recorrer. Definitivamente hay que tomar acciones, no solo palabras, sino y empieza desde las escuelas, desde las casas obviamente, pero también desde las escuelas,
trabajos que a veces uno quisiera acciones rápidas e inmediatas, pero muchas veces estos trabajos son un poco más profundos y toman años, ¿verdad? Porque son trabajos de cambio de conciencia y de inteligencia emocional, cambio de hábitos. Entonces es más complejo y más complicado y lo vemos no solo en países de tercer mundo como el nuestro, sino también vemos estos casos en países desarrollados. Claro, y hemos escuchado muchas historias, hipótesis alrededor de las mujeres que son utilizadas por el crimen organizado, los delincuentes, que las mujeres se involucran ahora en hechos ilícitos, pero ahora esa vulnerabilidad que tienen, ¿en dónde queda el papel de la mujer y el resguardo y el derecho a la vida que todos tenemos? ¿Cómo así en dónde queda el papel de la mujer? O sea, se está hablando específicamente de un grupo social o en este caso pues un grupo de la humanidad que es las mujeres. No entendí muy bien a qué te referías como dónde queda el papel, porque el papel sigue siendo el mismo en cuanto a que existe una población. El papel de la seguridad. El papel de la seguridad de las mujeres destinadas a ellas. A ver, yo entiendo que la seguridad por parte del Estado debería de ser para todos. Para todos, ahora, exacto. Estamos en un país donde se entiende que este tipo de violencia viene de una raíz social y cultural. O sea, no es solo, y me parece muy triste y muy reduccionista por parte del ministro decir, es que hay más mujeres. Y por eso es que los números van a ser mayores. Porque precisamente sabe en el país en el que está y sabe que uno de los principales peligros que hay para las mujeres es precisamente esto, lo que mencionaba sobre incluso la trata o incluso que se utilice a las mujeres como un arma o como un chivo expiatorio para los delitos. Entonces me parece muy reduccionista solo decir que como hay más mujeres es normal que los números vayan a ser más altos. Al contrario, eso quiere decir que si los números van para arriba en los homicidios, los números de seguridad van para abajo. Y lo decía muy bien Omar, se estuvo hablando durante el primer año de gobierno y estos meses que llevamos de que era percepción de la población. Y en este caso yo lo compartía. Si las estadísticas nos están hablando hay que seguirlas. Pero en este caso ya las estadísticas están respaldando lo que estamos sintiendo. Y sobrepasó. Está dirigida la violencia a un grupo que claro que es vulnerable. Entonces no, la respuesta no puede ser, bueno, es que hay más mujeres. ¿Cómo así? No, debería de haber más seguridad. No debe, es que, pues ni modo, ¿verdad? Claro, de nuevo lo que dije en la nota anterior. No sé. Así sale a decir el ministro. Claro, bueno, tenemos que hacer la pausa. Quédese con nosotros. Volvemos en breve con más aquí en Impacto Directo. Y la primera serie infantil animada dirigida por una guatemalteca podría estar lista en los próximos años. Hoy vamos a conocer a Úrsula. Es una mujer que se ha inspirado en sus hijos para poder desarrollar este y otros proyectos. Uno de nuestros equipos ha llegado hasta su estudio. Aquí la historia. Como Úrsula Echeverría imagina y crea en su estudio personajes animados que han llegado a presentarse a nivel mundial en festivales en los que ha recibido más de 40 reconocimientos. Hoy conocimos cómo Úrsula trabaja en un nuevo proyecto en el que pondría el nombre de Guatemala en alto dentro del mundo de la animación. Ahorita estamos en mi estación de trabajo, trabajo con una Wacom Cintiq y pues realmente tengo mi pantalla inicial y pues mi computadora por ahí atrás escondidita. Nos llama la atención que acá tenemos una imagen precisamente de la serie en la que está trabajando en este momento. Así es, ahorita tenemos el póster y pues aquí tenemos los personajes en su diseño final. Pues la serie, el nombre se llama The Treasure Box, ¿qué hacer cuando sientes una emoción muy fuerte? En este momento pues yo la estoy dirigiendo y la estoy produciendo con la idea de querer conseguir una productora que ayude a promoverla mucho más. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahorita lo que estamos viendo es el animatic en RAW de la serie que queremos promover. Muy simple, realmente aquí estamos definiendo qué están haciendo y cómo se están moviendo los personajes en escena. Aunque este es el proyecto más grande que ha emprendido, durante los últimos años ha creado cortometrajes inspirados en sus 4 hijos. Uno de ellos es Burbujillo, una pieza que ha ganado reconocimiento en distintos países. Me dio mucha ternura que poder hablar un poco acerca del desarrollo de un bebé en una pancita. Y pues primero porque artísticamente no he visto
un film que trata de cómo se desarrolla un bebé sin que fuera científico, sino que solo fuera más que todo artístico. Así que habla de una manera muy creativa de todo el proceso de un bebé. Para lograr todo esto, Úrsula estudió diseño gráfico. Con esfuerzo ingresó y se especializó en CalArts, fundada por Walt Disney en Estados Unidos en 1961. Ahora pone en práctica lo aprendido aportando a la niñez con sus creaciones, como en la nueva serie en la que está trabajando. Estas historias son basadas en dos niños, dos hermanitos, que Mía, que es la hermana grande, le encanta leer sus libros y le encanta imaginar qué es lo que están haciendo, lugares que está explorando, y pues su hermanito está todo el tiempo con ella. Entonces todo el tiempo están en aventuras que se imaginan, están en su casa y siempre están con sus dos mejores amigos, que son dos peluches, Junipei, que es un dragón de peluche así gigante, y Hamster, que es un llavero de peluche, que siempre está con Mía. Y aunque usted no lo crea, dos de estos personajes sí existen. Este peluche la inspiró para uno de los personajes de la serie. Sí, totalmente. Este es uno de los muñecos preferidos de mis hijos, de los quienes está inspirada las historias. Y realmente verlos jugar a ellos con Junipei y estar encima de ellos, que se lo tiran, que se lo ponen, que lo quitan, que duermen con él, que se pelean por dormirse con Junipei. Así como, esta semana me toca a mí. Fue como una de las motivaciones también de incluirlos en las historias. Y me pareció genial porque realmente su forma tan grande, tan como ganas de abrazarlo, es lo que te da ese confort. Tras la inspiración, también existe música que tendrá sonidos característicos a nuestra nación, como el de la marimba y campanas. Uno de los objetivos de Úrsula para la creación de esta serie es la participación de jóvenes guatemaltecos y centroamericanos. De lograr reunir los fondos necesarios, la producción iniciaría en junio del otro año. Y así es como la primera serie infantil animada creada y dirigida por una guatemalteca podría estar lista para el año 2027, con imágenes de Juan Diego González. Para Impacto Directo, Rosemary Ávila. ¿Y qué les parecería a ustedes una animación de Impacto Directo con todos los panelistas, inspirada por supuesto en nosotros, Omar? Los hijos, ¿cómo inspiran a los padres? Tenemos este vivo ejemplo de Úrsula, de cómo han sido el motor para poder inspirarla. No, mira, por supuesto, uno agarra esa motivación, ese motivo precisamente en los hijos. Y mira, hace mucho tiempo Walt Elias Disney dijo lo siguiente: quiero trabajar más y mejor para poder producir más y mejores películas. De esa cuenta, cuando en esos parques de Disney todo el mundo veía un pantano, él ya veía muchas oportunidades. Algo que me encanta también de la historia es que relata sobre ese proceso de la vida. Imagínense, dentro de ese proceso de la vida, Alexis, ¿cuántos espermatozoides junto a nosotros iniciamos la carrera? Millones de millones, y muchos fueron quedando ahí, pero solamente nosotros, los que vencimos ese proceso, estamos acá porque tenemos un propósito. Yo le deseo de veras, de todo corazón, que todo le salga bien, y esos $50,000 que necesita, que realmente los haga una realidad para que podamos tener de veras esa creación tan fantástica que nuestra juventud así lo requiere. Y es una historia muy bonita porque cuenta vivencias del día a día, de las familias, de una madre, de sus hijos, y cómo eso también puede ser motivo de cambio de vida para otras familias, Estefanía. Sí, algo muy importante es de que es un ejemplo de que los sueños se pueden lograr con mucha disciplina. Me gustó muchísimo lo que decía Omar, que habla de la creación de un bebé, porque es una manera fácil de poder explicar todo ese proceso, principalmente para los menores de edad que a veces no entienden. Entonces considero que con estas animaciones ellos podrían entender un poco más. Ella tiene talento, solo falta apoyarla. Y hay muchísimo talento en Guatemala y lo estamos viendo con Úrsula porque es muy bonito la inspiración, los personajes, los peluches, sus hijos, todo lo que tiene en su estudio realmente nos ha dejado así impresionados, ¿no? Sí, creo que definitivamente ahí se ve la imaginación que Úrsula tiene, porque por ejemplo nosotros, bueno, yo hablo a título personal tal vez, pero uno ve las cosas normales y tal vez no se imagina esa cantidad de historias. Entonces creo que es necesario también a veces guardar un poco de la imaginación y de la inocencia de la infancia para poder tener estas ideas y llegar a plasmarlas, ¿verdad? Y qué bonito también que ella siendo madre, lo hablábamos detrás de cámaras, que tiene 4 hijos, o sea, es un montón, y aún así ha tenido el tiempo, ¿verdad? Pero qué bonito porque se ha podido inspirar en cosas de su día a día, como tú decías, Alexis, y en los peluches de sus hijos, y qué bonito también se ha de sentir ser hijo de ella y poder ver que tus peluches favoritos están en una serie, ¿verdad?
o las mismas historias, las travesuras, Germán, contadas ahí en algo cinematográfico, qué bonito. Son aventuras y al final lo que yo creo que, y está haciendo muy bien, es agregar una lección, no solo la aventura o la travesura que pudieron haber hecho, sino agregar una lección para que pueda atraer también a los padres y que exista un motivo de por qué presentarse a los hijos. Hacer una producción como esta, como lo vieron, $50,000 para un episodio no es nada económico y es una tarea muy ardua y muy larga también en cuanto a tiempo. Ella se graduó de una universidad prestigiosa a nivel mundial, lo dijimos muy rápido, pero CalArts es una universidad de donde salen las personas que trabajan hoy en día en Disney. Entonces, creo que esta señora tiene muchísimo talento y no debería solo de ser reconocida por su trabajo que está haciendo ahora, sino también debería de dársele una oportunidad a nivel guatemalteco. Y por eso vemos esa similitud con Pixar. Si te das cuenta, en los trazos. Sí, ella tiene ese estilo, aprendió ese estilo, que al final es un estilo que vende muchísimo a nivel mundial, nadie podrá decir que no lo es. Se lleva los premios de películas animadas año con año. Entonces, sí, para recordar y poner en contexto Toy Story, por ejemplo, que ha sido una de las grandes películas. Toy Story 1 marcó incluso y evolucionó la animación a nivel internacional con Pixar, que en su momento no era de Disney, sino de Steve Jobs. Pero sí, a lo que voy es, tiene un trasfondo muy amplio y esta señora debe ser reconocida también, no solo por lo que está haciendo ahorita, sino espero que muchas marcas o empresas o incluso instituciones puedan acercarse y pedirle y darle trabajo para que mande un mensaje de esta manera, porque elevaría el nivel de contenido en Guatemala, que lo necesita a gritos, y ella tiene el talento. Definitivo. Felicitaciones a Úrsula, apoyarla. Está apareciendo en pantalla la información para que usted pueda hacer que este sueño se convierta en realidad. La pausa y volvemos aquí en Impacto Directo.